Bienvenidos a todos al podcast de Pael y Paella. Hoy con Aidan os traigo el tema de qué se considera arte. Vale, hola, hola, hola a todos, por cierto. ¿Qué tal estáis? Vale, pues este tema me parece súper chulo porque tiene un montón de opiniones, así que estoy impaciente, Lee. Muy bien. Pues la primera pregunta que te voy a hacer, como, bueno, como el título dice, ¿no? Ujú. Para ti, ¿qué es arte? Vale, me encanta esta pregunta porque es súper difícil de contestar. Creo que el arte, desde mi punto de vista, es una forma de expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones y creo que también es una forma de comunicación, no tan directa o quizás tan útil, pero sí que creo que te puedes llegar a comunicar con otras personas que están escuchando la música, que están escuchando o viendo cosas, ¿no? Sí. Y cuando digo arte, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que piensas? Lo, lo primero que se me ocurre Ujú, siempre es o pinturas, cuadros o música. Siempre ujú, se me vienen estas dos formas de arte y, bueno, las pinturas quizás son un segundo plano, pero me encanta ujú, la música, creo que como a todos, ¿no? ujú. Vale. Y tú, una pregunta, te puedo Sí. preguntar, Lee. Para ti, ¿qué es el arte? ¿Cómo lo definirías tú? Pues mi respuesta no estaría muy alejada o no estaría muy lejos de tu respuesta. También pienso que el arte es una herramienta pues para expresarse, para comunicarse y sobre todo para transmitir, ¿no? Y muchas veces lo que más transmite son las emociones, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, cuando te sientes, por ejemplo, digamos el amor. ¿Vale? El amor está claro que para todos es algo muy difícil de explicar con palabras, ¿no? Por supuesto. Nadie siente el amor igual, pero el arte es como que es como si fuese un lenguaje, Ujú. un idioma que explicase qué significa el amor y a la vez respeta que cada uno lo sienta de una manera diferente. Oh, vale, ¿quieres decir como que dependiendo de, creo que lo he entendido así, dependiendo del punto de vista, Ujú, puedes entender una misma obra, quizás una misma pintura, de diferentes formas, ¿no? Porque, ujú. por así decirlo, el filtro que usas es tus memorias, tus recuerdos, Ujú. tus sentimientos, ¿no? O, Sí, ujú, exactamente. El arte para mí es como un idioma internacional, ¿sabes? Más allá de las palabras. ujú. Y obviamente cada uno sentimos de una manera diferente, pensamos de una manera diferente. Entonces, es como que el arte es capaz de transmitir mucho, ¿no? Sin decir nada a la vez. Como puede ser muy ambiguo, muy Mm, abstracto, ¿no? A veces sí. hay, por ejemplo, voy a hablar de música. Hay estilos de música que dejan poco a la imaginación, pero hay otros muchos que sí que dices, vale, es que me siento muy identificado con lo que está diciendo y obviamente el cantante no te conoce, ni a ti ni a nadie cercano, ¿no? Y aún así consigues conectar con esta música, con Y esta no forma de arte. solo- Yo creo que cuando has dicho esta frase, yo creo que te referías más como a música con letra, ¿no? Oh, por supuesto, perdón, sí, una Una canción, canción, sí. ¿no? Pues incluso una melodía que no conlleva palabras, Ujú. muchas veces te hace llorar o te hace sentirte en tensión, en miedo, o incluso solo tenemos que pensar en las melodías que ponen en una película, ¿no? Sí, La sí, banda sonora. súper intensas, tienes razón. Exacto, Ujú. ¿no? O por ejemplo, un dibujo, ¿vale? O una pintura, que a lo mejor el nivel que te transmite es diferente o la forma, pero cuando tú lo miras dices, uff, veo esto, ¿no? Y que
qué extraño, cada uno ve una cosa diferente también, ¿no? Ujú, tienes razón. Para mí eso es el arte. Al final tiene muchas formas de verse, aunque digamos, la pintura sea la misma, no cambia nunca, ni incluso, no sé si te habrá pasado a ti, Lee, pero me ha llegado a suceder esto. Un día lo veo de una forma súper bonito, súper agradable, y otro día quizás lo veo más como, más, no tanto, pero un poco triste, quizás un poco melancólico, ¿no? Claro, porque está afectado por tus propias emociones como que crean una visión diferente para ti. Ujú, Hacen que veas de una forma diferente cada cosa. Al igual que podría ser al contrario, ¿no? Que un día estés de mal humor y veas algo o escuches algo que te haga sentirte de repente como con fuerzas, con energía. sí, totalmente. Sobre todo, en mi caso, la música en general. De- Te quiero preguntar, ah, ¿Sí? ¿normalmente tú crees que la música dirige tus sentimientos o eliges la música que vas a escuchar en base a tus sentimientos? Porque es... Yo pienso, Ujú, uy, es una pregunta difícil, ¿eh? Pero desde mi propia experiencia yo diría que depende. Depende mucho del día, del momento. Hay veces que quieres escuchar música para sentir. ¿A ti no te ha sucedido alguna vez? Yo hay algún momento que a lo mejor estás en una época de tu vida en el que estás viviéndolo, no con emociones excesivamente súper felices ni tampoco nada súper triste, ujú. como un poco más equilibrada o tranquila, ¿no? Sí, entiendo. Entonces hay momentos en los que dices, quiero sentir algo y escuchas música y te llenas de alegría, o hay veces que simplemente otros días que estás muy triste y como tú dices, eliges según tus emociones la música, a lo mejor como herramienta para impulsarte y terminar de expresar lo que sientes, ¿no? Ujú. Sobre todo para aquellas personas que pues les cueste más sacar sus sentimientos. Una canción triste siempre te ayuda a echar unas lágrimas que viene bien. Cierto. O incluso cuando tu día a día es, como decías tú antes, es monótono, quizás un poquito, cuando vas al Mm. trabajo, a veces te hace falta ese subidón, ¿no? O quizás que te alegre un poco el día y cambias el tema de la música o incluso cantante, artista, depende un poco. O por ejemplo, hay música que tú escucharías en soledad y hay música que escucharías con amigos. Ujú. Totalmente cierto, de hecho. Mm. A mí me encanta escuchar música clásica, pero no encuentro ningún momento en la que pueda escucharlo con amigos cerca. Es como un momento para mí solo. Creo que es Claro, la forma de describirlo, ¿no? exacto. Pues sí, también, por ejemplo, nosotros nos estamos centrando ahora mismo en la música, pero lo mismo pasa Por supuesto. con Sí, sí. un buen cuadro, con una escultura, con... Por ejemplo, antes te he preguntado para ti de qué forma se presenta el arte, ¿no? Y Ujú. tu respuesta ha sido como más a la música porque es lo que más te transmite. En mi caso, que me gusta pintar y tal, me gusta mucho, por ejemplo, una buena escultura, un buen cuadro. Incluso hay veces que la literatura o un buen libro Cierto, también. cierto. Tienes Y, mucha y razón. se podría considerar arte. A lo mejor estamos entrando como en un debate de si hemos dicho que el arte no tiene palabras, un libro que tiene palabras se considera arte o no. Pues, Bueno, pues, intuyo que puede haber arte de ambas maneras, ¿no? Como no verbal y muy verbal, sí. quizás. En mi caso, yo lo percibo de la siguiente manera. Yo pienso que a lo mejor lo que está escrito, cada palabra no representa arte, pero el conjunto de ellas crea una obra de arte, Ujú. Sí, de ¿sabes? hecho, Y, el mm, parentesco que tiene, por ejemplo, tú que pintas y dibujas,
cada trazo que haces, por sí solo quizás no es arte, pero el conjunto de ellos sí que lo forma, ¿no? Exacto, exacto. Mm. Además, es igual que en el cine, las películas o las series. A lo mejor una cosa para ti no representa arte, el conjunto de ellos sí. Ujú. Totalmente de acuerdo contigo. Mm. Y hablando de esto, Ujú. tú aparte de música, ¿qué otras cosas te llaman del arte? Del arte. Pues acabas de comentar una hace muy poquito que se me había olvidado por completo, no sé cómo. Es la literatura, la poesía. Me encanta escribir, aunque soy muy malo, soy pésimo, pero y también me encanta leer lo que otros hacen, porque el, el ver cómo eligen esas palabras a propósito, se detienen a elegir una tras otra, intentan ordenarlas de la mejor forma posible, creo que eso es muy bonito. Obviamente todas las formas de arte me parecen increíbles, pero en concreto esta me parece porque todo el mundo hablamos, pero no todo el mundo somos Mm. capaces de crear algo con eso que decimos. Fíjate que nunca he sabido de esta faceta de ti. Me gustaría que compartieras poesías que hayas escrito si se presenta la ocasión conmigo. Por supuesto, de hecho algún día, ahora mismo no las tengo a mano, las tengo en un documento, pero algún día en otro tipo de podcast o un poquito hablando de nosotros, que sería algo muy bonito, el poder presentar qué hacemos cada uno. Porque además creo que tú también, bueno, como ya has dicho, dibujas y por cierto, a aquellas personas que nos están escuchando, dibuja muy bien, porque lo he visto personalmente y Gracias, gracias. tiene mucha maña, lleva mucho tiempo además y me parece que de verdad hace un buen trabajo. El- Te quería preguntar, aunque no sé si lo tienes puesto en las preguntas, pero también, ¿hasta qué punto consideras el arte estrictamente necesario que venga de un humano, que venga de una persona? Esa es muy, muy buena pregunta, ¿no? Mm, yo pienso que no deberíamos limitarlo a solo una fuente, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que inspira a los artistas muchas veces? Exactamente. El- ¿Sabes? Por ejemplo, un paisaje, una escena de la vida cotidiana, Ujú. un sonido de la naturaleza. ¿No es todo eso el origen de lo que nos inspiró y de lo que creamos ahora? Cualquiera de esas pequeñas cosas puede ser, como tú has dicho, el origen, el principio de algo muy bello. Por ejemplo, una de las formas de arte, ¿no? Creo que se concibe como tal, serían hacer fotografías a paisajes, a distintas cosas, por supuesto. Mm. Pero para algunas personas es simplemente pues bonito y ya. Y otras personas se detienen a admirarlo, se detienen a buscarle diferentes ángulos, a imaginar situaciones, incluso no sé si te sucede, pero yo cuando veo algún escenario o obviamente natural normalmente, o muy antiguo, cuando lo veo paro a pensar y digo, wow, esta piedra, a saber cuánto tiempo lleva ahí y qué ha hecho antes de estar ahí. Parezco tonto hablando de esto, pero creo, igual que cuando hablamos de la naturaleza, no del árbol. El árbol es enorme, pero detrás tiene mucha historia. Ha visto muchas cosas crecer, muchas cosas morir, muchas cosas cambiar de lugar. Hablando de esto, mira, últimamente estoy plantando tomates, Ujú. ¿vale? ¿Vale? Y no sabes la emoción que me entra cuando los veo crecer, pero que nada, he plantado unas semillas, lleva una semana en mi jardín, Ujú. bueno, en mi patio, y están echando pequeños brotes y es impresionante. Y cuando lo veo, ¿sabes? Para mí eso también es un tipo de arte que se presenta de forma natural
pero, ¿sabes? Que te transmite. Ujú. O sea, al final creo que hay muchísimas formas de arte y hay muchísimas más, o muchísimos más en masculino, puntos de vista. Entonces, a lo mejor para ti hay 1255 formas de arte y para mí una menos o una más. Entonces, quizás simplemente el hecho de, o el ritmo de una persona respirando puede ser arte o puede ser algo que motive a esa persona a crear arte. Mm. Creo que es También, muy complicado. Dime, perdón. también, por ejemplo, como tú dices, la fotografía, ¿no? Ujú. ¿Por qué a veces ves una fotografía de un paisaje y dices, Dios mío, qué impactante, qué impresionante? Ujú. Y luego tú viajas a ese sitio y te puedes llevar una decepción. Como que es la leche, ¿no? Una expresión muy utilizada aquí. Cuando algo te impacta, cuando crees que es algo es genial. el- ¿Tú crees que puede impactar más, como tú dices, una imagen, una foto? ¿O luego llegar al sitio? ¿Qué puede ser más impactante? Depende, depende. Justo se acaba este tema para hablar de esto, ¿no? Ujú. Pienso que, como tú dices, cada persona siente de una manera y ve las cosas de una forma. A veces, por ciertas cosas de tu vida, no eres capaz de apreciar esos pequeños momentos o ese paisaje que se te presenta, que luego a lo mejor lo ves a través de los ojos de otra persona, ya sea con una pintura, una fotografía o simplemente una descripción escrita. Ujú. Y estás tú embelesado con ello. Estás totalmente enamorado de lo que te están Alucinado, ¿no? contando, de lo Sí. que ves. Exacto. Y que también, hablando de este tema de arte, hay una expresión muy famosa en España, ¿no? Para gusto, colores. Exactamente, para gustos colores. Que justo habla o quiere expresar lo que estamos, lo que llevamos un momento intentando explicar, ¿no? Hay una persona por cada color que existe, como su gusto puede ser un color muy parecido al de otro, y aún así tener una variante, un pequeño tono, una tonalidad diferente, y eso en sí creo, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo, que también es arte, ¿no? Cada persona que sea capaz de ver las cosas diferentes, que todos tengamos un punto de vista diferente, por supuesto sin dañar al otro, al prójimo, creo que es precioso. Pues sí, también. Y que el arte se presenta no solo en cosas como la pintura, sino, mira, la cocina. Ujú. ¿Cuántas veces usamos la expresión? Esto es una obra de arte cuando te llevas un bocado a Sí, la boca literal. y madre mía, qué rico está, ¿sabes? Deberían de considerarlo una obra de arte. Pues a eso nos referimos, Ujú. ¿no? Correcto, hay muchas cosas pequeñeces que para otros no son tan pequeñeces, que nos alegran el día o que incluso nos puede poner tristes, porque nos recuerdan a situaciones difíciles o incluso bonitas y ya no las podemos gozar más. Entonces, creo que el mundo del arte es increíble. Yo no me dedico a ello, como he dicho, escribo de vez en cuando, pero respeto muchísimo a las personas que hacen el esfuerzo, ¿no? Y que son capaces, sobre todo, de expresar, ya sea de forma correcta o al menos intentándolo, me parece algo muy que se puede aplaudir, ¿no? Lo que acabas de decir me lleva a preguntarte, ¿por qué consideras que tú no eres una persona que se dedique a ello? Mm, Creo que me considero así, o que no me considero así más bien, porque normalmente cuando veo lo que escribo, yo soy capaz de entender lo que he hecho, porque obviamente es mi punto de vista, pero no sé si voy a ser lo suficientemente bueno o decente como para que otras personas sean capaces de comprender a dónde quería ir. Y ahí está la ambigüedad de la que hablábamos antes, ¿no? Es bello porque puede entender tu mensaje o no y entender otro totalmente diferente. Pero Pero ujú. hablando de esto, no, por ejemplo, digamos, artistas famosos que ha habido que han sido incomprendidos en su momento, que nadie podía entenderlos en su época
y que ahora son súper famosos. Sí, por Hay, supuesto, hay un montón. no, creo que cada uno debería de confiar más en su propia arte y en sus propias pues obras o lo que sea, en cualquier cosa en lo que haga. Y esto te lo digo a ti como a la persona que está escuchando, debemos de tener más confianza, igual que para aprender un idioma. La Por confianza supuesto. da poder. Muchísimo, muchísimo más de lo que he podido imaginar una persona a priori, a un inicio, quiero decir. El- Voy a contarte una historia súper rápida, no quiero irme del tema. Viajé hace poco tiempo con unos amigos a otro país. Uno de ellos no hablaba más que español, pero sin embargo, la confianza que llevaba consigo era más que suficiente para comunicarse, no digo en su idioma, él hablaba, seguía hablando en español, y aún así era capaz de comunicarse con gestos, con sonrisas, con palabras sueltas. Era, era increíble, de verdad. Desde entonces pienso, el que quiera comunicarse, si le pone intención y confianza, será capaz. No depende tanto del nivel teórico, depende de unas bases y de tu esfuerzo en el momento. Exacto. Antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría tratar de otra pregunta más. Por supuesto. Hablando que estamos diciendo que el arte es como un idioma, ¿no? Un Ujú. idioma universal, ¿no? Entonces, partiendo desde este punto de vista, ¿crees que el arte bueno, voy a reformular esta pregunta. ¿Vale? Mm, ¿Cómo crees que se relaciona el arte con cada cultura? Uf. Esto es como la pregunta de ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? No sé si la cultura es formada por el arte o... Bueno, quizás es más fácil de lo que pensaba. Quizás el arte representa la cultura en ese momento, entonces viene siendo editada, reformada o reformulada incluso por las personas de la época, ¿no? Por eso hay diferentes etapas del arte en cada país y en cada cultura, pero creo que es muy importante el arte para una cultura, ya sea la música, ya sean obviamente las pinturas. Hay mucha gente orgullosa de que en su país hay buenos pintores, buenos escritores. Es También pienso que además de la cultura, el idioma en sí mismo es muy influyente, influye mucho en, en el arte como tal, sobre todo en arte verbal, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre este tema, Ali? Pues como tú dices, pienso que el arte y la cultura están muy ligados, ¿no? Ujú. Por ejemplo, las diferentes formas de hacer algo, la- las diferentes formas de expresión, los diferentes idiomas incluso, ¿no? Sí, O todo está ligado y a través de diferentes formas de interpretación del arte lo van transmitiendo. Entonces es imprescindible la una de la otra, pienso yo. crees que van de la mano a la par, ¿no? Que van juntos, sí. A mí también me parece como el tema que has sacado, una de las cosas muy bonitas es que son la prueba de muchas formas de pensar. Y aquí te quiero preguntar yo a ti, el, por ejemplo, vamos a hablar de una pintura, ¿no? Que es lo que más se ha quedado grabado en el tiempo de los autores. Una pintura puede expresar sentimientos, obviamente depende de la persona que recibe la imagen, o sea, cuando tú ves un cuadro, al final tus sentimientos juegan un poco con el cuadro. Aún así es de las únicas formas capaces de expresar lo que se sentía en aquella época, ¿no? Como miedo, amor, desamor, tristeza, emoción. Por ejemplo, voy a caer en un clásico, en el Guernica, ¿no? Esos colores tan crudos, esas
deformidades, entre comillas, es increíble como sin ni siquiera haber estudiado arte puedes entender que ahí hay algo difícil. Detrás de ese cuadro hay algo difícil y un punto de vista que ha pasado por algo muy duro. Es que además también, hablando de esto, que muchas veces el arte ha llevado el avance de una cultura, ¿no? Ujú. También la evolución de una cultura. Exactamente, es que no sé, me vuelve loco el pensar que, por ejemplo, vamos a hablar del arte prehistórico, entre comillas, ¿no? El- Cuando hablamos de las pinturas que hay en las cuevas, ¿tú qué piensas? ¿Qué sentimiento tienes al pensar que eso lleva ahí centenares o si no miles de años? Hablando de este tema, ¿sabes qué me recuerda a mí? Como que me trae a la mente, Ujú. ¿El qué? como por ejemplo los caracteres chinos. ¿De dónde crees que vienen? Es cierto, totalmente cierto. Y de hecho, para mí cada uno de ellos, más que un carácter, es como una pintura en sí misma. Ya no hablemos de las pinturas rupestres, Ujú. ¿vale? Vamos a hablar del chino, que es un idioma, ¿no? Y que es muy usado actualmente y sigue manteniendo muchas bases, ¿no? De hace mucho tiempo. Como uno de mis idiomas maternos, os puedo decir que bien, la escritura viene de eso, viene de las pinturas que había antes. De hecho, en el chino, uno de los tipos de carácter que existen se llaman pictogramas, porque vienen de las pinturas Qué y la curioso. evolución que han tenido y tal, y que actualmente se siga empleando, ¿sabes? Ya no digamos como una pintura que tenemos conservada o algo No, así. es que se usa, ¿no? Exacto, sino el carácter chino que se utiliza y de dónde viene, ¿no? Me parece increíble. Y además, hay algunos, me habéis enseñado alguna vez algunos caracteres que podéis explicar. Me refiero, no es, por ejemplo, como en nuestro abecedario que dices la A, pues la A. No te puedo explicar qué es la A porque tienes que juntarla con otras cosas. Simplemente es una letra, en este caso una vocal. Pero, por ejemplo, cuando veo uno de los caracteres chinos o incluso otros idiomas como el japonés, el- se puede ver como, o se puede definir por qué es cada cosa, qué intención tiene cada cosa. Que hablando de esto, Ujú. que también considero que es un tipo de arte. ¿Tú sabías que el idioma chino es muy diferente del español por otra razón, que es que las palabras que tienen, ¿vale? Son conceptos. Te voy a decir un ejemplo. Sí, por favor. La palabra perfecto, que en chino se dice wanmei, ¿Vale? viene formado por dos caracteres. Wan, de acabado o acabar, y mei, de bello. Aquello que es perfecto está terminado y está bellamente terminada. Wow. El Claro, te quedas diciendo, ¿cómo? ojiplático, flipando, ¿no? Por así decirlo. La expresión. Mira, es mi idioma materno, pero yo hasta que no empecé a enseñar, nunca me había reparado en ello, ¿sabes? Y yo pienso que si no tuviese el español como mi segundo idioma materno, no lo hubiese podido apreciar. Claro, porque Porque, lo por darías ejemplo, por hecho, ¿no? claro, le digo a mi madre, digo, esto, mamá, digo, tú sabes lo que conlleva. Eh, yo cuando lo aprendí con estos caracteres, pero como que no es el mismo sentido con el que lo aprecian, ¿sabes? Sí, como directamente, no le dan muchas vueltas, ¿no? Como, Ujú. bueno, es perfecto, como si te digo, la palabra perfecto es perfecto, ¿no? Tú dices, vale, se escribe con P, se escribe con tal, pero es perfecto, ya está, Y ya está. exacto. O sea, entiendo lo que me quieres decir, porque me ha pasado igual, incluso con español, desde que empecé a enseñar. He entendido el por qué evolucionan las palabras así, el por qué, el por qué usamos estas expresiones, de dónde vienen, cómo se ha modificado, y me parece increíble. Y más cuando escucho de otras personas
el cómo evolucionan también en otros idiomas, me parece de verdad una locura, me parece súper divertido y también algo a lo que tener en cuenta, sobre todo porque el idioma en sí creo que es una forma de arte y te puede dar información de lo que sucedió hace mucho tiempo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo sencillo, creo que se va a entender. En español puede haber más formas de expresar calor que, por ejemplo, en ruso, pero en ruso puede haber más formas de expresar frío que en español. ¿Por qué? Porque se adapta a las necesidades del sitio donde se habla, ¿no? Exacto. Además, hablando de este tema, el idioma también es muy representativo y dice mucho de la historia. Solo tenemos que pensar que el idioma no vino y hizo ¡pum! Aquí ¡Pum! está todo. Tus De verbos, golpe, ¿no? tus... Instantáneo. Claro, viene de formas muy sencillas. Por eso cuando enseño a mis alumnos y ustedes que están oyendo, me gustaría animaros a pensarlo de forma como analítico, analizarlo de vez en cuando, Ujú. ¿no? Compararlo con vuestro idioma y eso, que viene de una cosa muy fácil que va evolucionando poco a poco, ¿no? Por ejemplo, antes cuando empezó a salir, a existir el idioma, ¿para qué lo utilizaban para expresarse? Para las cosas más simples y básicas. Por supuesto. El- Esto yo en el chino lo noto muchísimo más porque en la escritura se nota. Primero hubo unos pictogramas Ujú. que venían de dibujos que representaban el cielo, la luna, agua, que venía, el agua venía, el carácter de agua venía de la corriente de río, por ejemplo, lo que Vale. veían ellos, porque no tenían botellas, agua de botella Exactamente, o ni grifo, ¿no? ¿sabes? Venían de río y eso era lo primero que veían y decían, bueno, como las ondas que hace el recorrido de río, Pues se ¿no? escribe así, ¿no? Y una onda o una ola, ¿no? Exacto. Es muy similar. Son como tres ondas que se forman. De hecho, si buscáis en internet origen del carácter shui de agua en chino, se ve claramente, ¿sabes? O de la luna, de las cosas más básicas se ve más. Y después, como tú dices, cuando o la sociedad avanza, necesita expresarse de más cosas, ¿no? Y empezaron a venir los ideogramas, que básicamente son un tipo de caracteres que con un carácter representa una escena entera. Yo siempre digo, por ejemplo, pongo de ejemplo la palabra de lluvia, porque literalmente es una línea arriba que representa el cielo, ¿Vale? un cubo como un cubo abajo que representa el cielo encaponado de nube, ¿vale? ¿Vale? Una línea vertical en medio que representa la caída La y, lo- gota, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí. Qué y luego curioso. pequeños puntitos que son las gotas de agua. Y básicamente están representando eso, la escena de llover, ¿no? Me parece impresionante. Y, y después, como digo, cuando más avance había, más necesitaban y empezaron a... Una duda mira, de los alumnos que aprenden chino, me preguntan siempre, ¿por qué en el chino hay veces que el verbo es solo una palabra y hay veces que son dos? Actualmente, en verdad, la mayoría de los casos de los verbos suelen ser dos. Por ejemplo, les gusta decir comer comidas, caminar caminos, pescar pescados. Como Siempre son muy repitiendo, ¿no? específicos. Muy redundante. Vale. ¿Y por qué sucede esto? Porque con la evolución necesitaron crear más palabras. Claro, crearon más letras hasta un punto que dijeron, venga, ya no podemos crear más letras, ¿no? Vamos a intentar Y mezclarlas, ¿no? Claro. empezaron a juntarlas para crear palabras nuevas, ¿no? Y surgió este fenómeno. Qué curioso. Es que me parece. Viniendo yo de otro idioma, el descubrir cómo funcionan ese tipo es. No sé, me parece precioso el trasfondo que tiene todo detrás. De hecho, si tienes curiosidad y los oyentes también, me gustaría que dediquemos un podcast solo a que os explique estas bases del chino y animaros a que lo estudiéis porque sinceramente es un idioma muy bello y muy bonito. Me parece una idea genial. Y
dejadnos saber si queréis este tipo de vídeos, este tipo de explicaciones. Yo creo que son muy amenos, creo que son muy graciosos además de aprender. Y sinceramente yo llevo tiempo ya planteándome aprender chino, mandarín en mi caso, porque me parece muy útil, una herramienta muy útil y, como ya he dicho, muy bonito. Lo único difícil. Pero bueno, todo tiene su truco, supongo. Bueno, hablando de la dificultad, solo voy a decir lo siguiente para que os hagáis una idea. Es difícil relativamente. Por ejemplo, a nivel gramático, el chino no tiene tiempos verbales, no tiene formas verbales de personas y solo se utiliza el verbo infinitivo y el futuro y pasado es ir añadiéndole caracteres delante o detrás para expresar pasado o futuro. Como por ejemplo, Por mañana ejemplo, comer o algo así, ¿sería? parecido, por ejemplo, para los futuros utilizarías verbos como querer, pensar o desear, porque es pues eso, ¿no? Que deseo comer, quiero comer, aparte de añadirle el tiempo, Y, quiero decir, vale, vale, de vale. mañana. Ujú. Y en el pasado solo sería añadirle la partícula lo, que quiere decir ya terminado, o por ejemplo el verbo want, que hemos dicho antes de perfecto Ujú. acabado, de terminar ya, eso, ¿no? O por ejemplo para las experiencias quo, que significa el tránsito, el pasar por algo, es que de hecho en sí también es un verbo. Entonces, hay puntos fáciles y hay puntos difíciles. Claro, por supuesto, al final puede tener cosas difíciles, pero cada tiene trucos. Como tú has dicho, si Claro. los verbos son en infinitivo, te ahorras muchísimo en conjugaciones, ¿no? Tienes que entender la mecánica, seguramente sea diferente, pero al final muchas personas lo hablan, así que creo que todo el mundo es capaz si le pone suficiente esfuerzo, ¿no? Como última conclusión, yo querría decir algo. Mira, hablando de este tema, yo pienso que hay una cosa de arte que haces súper bien y es el arte de la enseñanza que tienes. Y es bastante único, ¿sabes? Creo, bueno, entonces también iría para ti dirigido, ¿no? Gracias. No estaba pensando en eso, pero Sí, no, pero claro, cada uno tenemos una forma y creo, realmente, no lo veo siempre así, pero cuando paro a pensar sí que es cierto. el- Cada uno tenemos una forma, aunque nos rijamos por libros o formas más adecuadas para que los estudiantes tengan una guianza, una guía de qué seguir y no perderse. Cada uno tenemos nuestro estilo, nos gusta bromear con algunas cosas, intentar hacer ameno el estudio con alguna broma o ejercicios simples. o simplemente el método, ¿no? Ujú. Mira, hay Correcto. un ejemplo que te voy a decir para que te hagas una idea. Por ejemplo, a lo que me refiero a mi método de enseñanza, Ujú. ¿no? Para la entonación china, la gente siempre dice es súper difícil porque hay 4 tonos. Cierto. Pero tú sabías que, por ejemplo, em, voy a ponerte un ejemplo, ¿vale? Vale. En los vídeos de YouTube o los profesores de academia normalmente cuando enseñan te hacen repetir 1000 veces hasta que lo interiorices. Dice A, primer tono, A, segundo tono, A, tercer tono y último tono. A que te lo digo así y digo repite, repite, repite y todavía no se te ha quedado, No, ¿sabes? y además puede ser como muy pesado, ¿no? El intentar Pero, repetirlo sin éxito. exacto, pero muchas veces hay que enfocarlo desde otro punto de vista como el arte, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo que la entonación son diferentes formas de sonidos para expresarte, ¿vale? Ujú. Ya vas diciendo, ¿vale? En el español también hay tonalidades para expresarse, ¿verdad? Por supuesto. Vale, una vez que tienes esto en mente, te digo, el primer tono es como cuando estás algo muy contento y cuando estás muy contento normalmente tendemos como a tararear y a cantar, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el primer tono yo siempre lo comparo a cantar en el coro, como ah, ¿vale? Vale. A que ya se te queda ahí. Sí, claro, como El segundo, felicidad, ¿no? claro, yo diría, quédate con la palabra cantar en el coro, como en el coro y ya se Vale. te queda marcado, ¿sabes? El segundo tono normalmente en China se utiliza para expresar
muchas cosas, pero por ejemplo, una de las expresiones más básicas que lleva el segundo tono es a, que en español significa ¿qué quieres? ¿Sabías? Sí que es que, no, pero como la entonación es parecida, ¿no? Como que, ¿qué? ¿Ah? Como, exacto, a que es muy similar. Sí, sí, de hecho mucho. A que- mira, ya tienes grabado dos tonos, primer tono y segundo tono. Ujú. Ahí. Ahora, el tercer tono es como un poco de incredulidad, como que algo es increíble para ti, como que no te lo puedes creer, de duda, de conmoción, ¿no? Dices, ah, ¿sabes? Es que es como el cómo, Vale. ¿sabes? ¿Como Entonces, sube y baja? ¿Es posible ese tono? primero baja y luego sube. Ah, ¿Cómo? ¿Sabes? ¿cómo? ¿Vale? ¿No? Y luego, por último, tenemos el último tono que es como de alivio, de, ah, ya entiendo, de, Como que desciende, ¿no? oh, qué Ya, bonito. Exacto. qué interesante. Sí, es A que mucho si más lo fácil de entiendes, entender así. Por supuesto que entonces, sí. ya se te queda en la mente. Ta- Y por eso digo que muchas veces, más que un método a rajatabla de decir repetir, o guíate que este sube, baja, no sé qué, es más fácil solo una expresión, un sonido, ¿sabes? Sentimiento O, también detrás o- de la palabra, ¿no? exacto. Una expresión que es lo más básico porque expresar todo el mundo se expresa, ¿sabes? Ujú. Me parece, Pues nada, me parece genial cómo lo enseñas, sinceramente, Lee. muchas gracias. Pues ya sabes, si yo siempre te he dicho que cuando quieras y te animes, yo te enseño. De hecho, me gustaría, esto va a ser un poquito inesperado, pero me gustaría saber si hay de las personas que nos escuchan están muchos interesados de aprender chino. Yo me apuntaría a aprender chino incluso en directo, si te gustaría a ti. Por En algún supuesto. momento podríamos crear algún canal o algún simplemente curso en el que paso a paso, junto conmigo, no sé, es una idea ligera, ¿no? Ya veremos. Nada, si a los oyentes les parece bien la idea, en cualquier momento me lo comentas y yo creo que podemos hacer eso. Se puede Dar organizar. clases paso a paso y si les puede servir de ayuda, yo encantado. Cuando más gente hable en mi idioma materno, Mucho más por mí. mejor, ¿no? Pues Ujú. ya sabéis, De hecho, chicos, ya, dejadnos en los comentarios eso, por favor, nos encantaría saberlo. sí. Pues nada, el tiempo pasa volando, Ha pasado chicos. increíblemente rápido. Parece que no hemos hablado de nada y a la vez hemos hablado de mucho, ¿no? Literalmente de todo. Ha faltado hablar de qué he comido. Sí. Pues nada, os deseo muy buen día, ¿vale? Y para los que estáis escuchando de noche, os deseo muy buenas noches y esperamos que sigáis escuchándonos. Eso es, que descanséis y que lo paséis genial, chicos. Un beso enorme. Hasta luego. Adiós.